último expositor iba a ser el académico Asdrúbal Aguiar, pero ha tenido un problema de salud. Es conocido por nosotros también. Sintetizo sus antecedentes diciendo que es egresado de abogado de la Universidad Central de Venezuela en Caracas, donde además cursó una maestría en Derecho de la Integración Económica y consiguió el doctorado en Derecho con una mención summa cum laude en la Universidad Católica Andrés Bello, también de Caracas. Es y ha sido profesor y catedrático en varias universidades, así como ensayista y escritor, y ejerció como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha tenido también una muy activa actuación política en la administración pública venezolana. Su ponencia está a cargo del académico Gregorio Badeni, de la Argentina, que la leerá en este momento. Lamentamos sinceramente que no pueda estar nuestro amigo Asdrúbal Aguiar entre nosotros, pero como dijo la académica Geri, un delicado problema de salud le impidió trasladarse a la Argentina. De todos modos, nos hizo llegar su tesis titulada Una teoría normativa en el teatro de la democracia, que la vamos a leer sintetizada. Dice Asdrúbal: a la caída del muro de Berlín en los países en los que cede la experiencia del socialismo real, se habla del tránsito hacia una democracia nueva. Surge así la llamada transitología, como disciplina encargada de estudiar las relaciones que deben darse entre las sociedades civiles de la Europa oriental y sus predisposiciones mayores o menores a la democratización. En el mundo occidental, a su vez, una parte de la prédica intelectual se empeña en celebrar lo que para ella es dato de validez empírica: la victoria de la democracia secas o liberal sobre su caricatura, la democracia popular, plebiscitaria, populista. Pero entre tanto, otra parte busca demostrar y hasta probar como realidad emergente, sobre todo en Hispanoamérica, el desencanto democrático. A tenor de la Carta Democrática Interamericana de 2001, cabe decir que no rige entre nosotros la versión de la democracia que la reduce a lo electoral y periódico, al fenómeno de la simple decisión por las mayorías acerca de las alternativas propias a la realización de la misma democracia. Los redactores de la Carta, observando que llegado el siglo actual se ve desplazada la dicotomía entre gobiernos militares y civiles de elección popular por otra más peligrosa, sinuosa, como la de los gobernantes electos mediante el voto democrático, quienes luego, en sus ejercicios y sin resistencias sociales, prosternan la experiencia de la democracia y ponen de lado la mediación de sus instituciones, establecen en aquel texto una estrategia defensiva de la democracia que es novedosa, promotora y a la vez renovadora de los estándares de la democracia representativa. Fuera de los predicados de la Carta Democrática, dos son los aspectos que aprecio esenciales. Primero, ponderar si el mito de la estabilidad y del gendarme necesario por sobre la persona, el ciudadano, representa o no un resabio inamovible de la cultura política hispanoamericana. Dos, estudiar si la cuestión democrática se reduce o no a la confusión de sus postulados actuales o, como lo sostengo, a la inadecuación de sus contenidos a las inéditas realidades de la globalización y la civilización digital que hacen líquidos los muros políticos, culturales y de la comunicación. Sistematizando las críticas varias que suscita la cuestión bajo distintas perspectivas intelectuales, cabe decir al respecto: A. Se afirma en el presente la pérdida de legitimidad de la democracia representativa. Algunos la consideran teóricamente incompatible con la misma noción de la democracia por ser ella ejercicio de la soberanía popular.
Otros la aprecian en su citada pérdida de legitimidad y de cara al mismo principio de unidad de la soberanía, como extraña a sociedades en articulación como las contemporáneas. Tanto que hasta los partidos políticos se hacen indiferenciados, se desatan de cosmovisiones, mudan en meras franquicias electorales en la misma medida en que se multiplican exponencialmente los actores sociales y ocurre el munido desencanto general con la política. B. Se alega pari passu que las tendencias dominantes hacia la desarticulación de la sociedad civil y el paralelo rechazo a la totalización normativa o simbólica o universal de su realidad procuran, con sus nuevos modos de expresarse en la vida política, una suerte de profundización del pluralismo democrático. Pero en verdad, la multiplicación de los derechos civiles y políticos como económicos y sociales que ocurre en el constitucionalismo actual por obra de la citada desestructuración social y de la ciudadanía, paradójicamente auspician claros comportamientos neodictatoriales. Me explico. En un extremo del tablero se sitúan los denominados millennials o internautas, individuos selectivos en sus relaciones dentro del mundo digital y excluyentes de todo aquel a quien consideren molesto. Si no se comparten sus ideas o les resultan inútiles, los bloquean sus redes con sus aparatos digitales. Prefieren dialogar solos y con ellos mismos. Y en el otro extremo, los miembros de los exclusivos y excluyentes nichos sociales o cavernas primarias que parcelan a la ciudadanía dentro del Estado, haciéndolo colcha de retazos como ambientalistas, movimientos de género, localistas, neorreligiosos, comunitarios, tribus urbanas, pueblos originarios que reclaman sus derechos a la diferencia. No se reconocen en los otros. C. Se especula que uno y otro plano de los anteriores, un fenómeno que se revela coetáneo a la misma globalización de las comunicaciones y la presencia masiva en sus espacios públicos múltiples de las realidades sociales, hasta ahora enclaustradas en los estados unitarios, es la emergencia del periodismo subterráneo y de redes. Es crítico e irreverente, expresivo de lo que ahora se califica de políticamente correcto, pero es incapaz o está inhabilitado para contrarrestar o verificar datos e informaciones y propicia una democracia fugaz, self-service, mejor ganada para el voluntarismo político unilateral de los ahora ex-ciudadanos. Ha impuesto, cabe repetirlo, el narcisismo digital como expresión necesaria del gobierno y de la política. D. Se debate en idéntico orden sobre el señalado desencanto con la democracia, sea en su versión liberal ortodoxa, sea la ahora llamada progresista, entre otras razones por la falencia que acusa el Estado en su vocación asistencialista. Este se revela impotente para contener y dar respuestas a las novedosas demandas procuradas por la citada inflación contemporánea de los derechos humanos y la correlativa multiplicación de las señaladas expresiones sociales, pulverizadoras del Estado y del derecho que se hacen líquidos. No es capaz de confrontar ese Estado, como se demuestra, el efecto demostración-consumo que auspicia la misma globalización, generadora de conglomerados ávidos e insatisfechos. E. Se aprecia, en fin y como consecuencia, en medio de la disolución social corriente, el advenimiento de una suerte de democracia iliberal o de neocesarismo populista, capaz por ende y por vocación de reconcentrar la gestión de la República en manos de líderes carismáticos, mesiánicos, traficantes de ilusiones, realizadores de una democracia sin libertades. Es lo que algunos autores ingleses califican de era
postdemocrática. Los elementos esenciales de la democracia constantes en la Carta Democrática son 5. 1. Los derechos humanos y su respeto, cuya universalidad como sus desarrollos progresivos han de ser reconocidos y garantizados por el Estado. Todos los derechos son particularizados y multiplicados. 2. El acceso al poder y su ejercicio conforme al Estado de Derecho. Se trivializa tras una tendencia que, a la luz de la inflación de derechos socialmente particularizados, hace ahora de las leyes un complejo andamiaje que fomenta la inseguridad jurídica, hace confusos los marcos de predictibilidad de la conducta de las personas y hace ceder el principio a cuyo tenor todos somos iguales en la ley, ante la ley y en la aplicación de la ley. 3. Las elecciones libres y justas se encuentran debilitadas en su fuerza decisional. Son desafiadas por las mayorías, sea sobre todo por quienes, alegando la primacía del bien común, relativizan las manifestaciones de la soberanía popular o por virtud del mismo acto electoral que, al ser sujetos para su lectura a aristocracias digitales, dejan de ser controlados por los votantes y los elegidos. Tanto como al hacerse cotidianos y no periódicos, las elecciones pierden su significación como instrumento de estabilidad y gobernabilidad democráticas. Se viene enterrando a la democracia a fuerza de votos, lo que parece un contrasentido. 4. El pluralismo partidario y democrático. Al ser palmaria la indiferencia que acusan los partidos bajo presión de un poder social difuso que los transforma en meros mecanismos del mercado electoral, y al mostrarse políticamente huidizo el elector contemporáneo, se ve desfigurado dicho elemento vertebral de la democracia. Tanto que el mismo pluralismo puede expresar ahora atomización política y social bajo imperio de modalidades asociativas primarias y fluidas que se resisten a compartir valores comunes constitucionalmente tutelados. 5. La separación de poderes del Estado como garantía de los derechos se ve condicionada por la presión de necesidades decisionales urgentes y consistentes con la velocidad digital de los cambios, lo que cede el espacio geográfico y domina el tiempo. Y la independencia judicial como el control constitucional de los actos del Estado, por obra de todo lo anterior, sufre también y se debate entre lo ya señalado y el respeto a lo decidido por las mayorías o con vistas antes bien a la conciliación de intereses dentro de sociedades como son las hispanoamericanas. Los tejidos de estas se han roto y reclaman de un mínimo común institucional que acote al pluralismo y la diversidad diluyentes con vistas a la mencionada gobernabilidad en democracia. Urge, pues, como lo pide desde la academia el profesor venezolano Francisco Plaza, recobrar el sentido integral de la democracia. La fragmentación social y la inflación de derechos ocurren de manifiesto en los ámbitos constituyentes de quienes, como resurrectos del despotismo o socialismo real, auspician la tendencia neoautoritaria a cuyo tenor más importante para la población es su bienestar que la libertad. Y de tal tendencia se contaminan en la actualidad hasta los demócratas más serios de las Américas, como pueden ser los de Estados Unidos. Sobre la base de lo explicado hasta aquí queda como tarea pendiente, urgente e integradora la construcción ex novo de una teoría normativa y constitucional de la democracia más propia del siglo XXI y adecuada a sus inéditas realidades, a menos que se la considere la democracia históricamente superada. Hablo aquí copiando la imagen de Lawrence Whitehead del teatro democrático. Es la metáfora que mejor describe la lucha pendiente por la democracia y la libertad, en un continuo sin ataduras y de final abierto. Un drama, una tragedia a ser representada requiere primero que todo de narrativa, de un texto consistente. Solo el texto de una obra permite ordenar el reparto adecuado de los actores.
para que, al margen de sus actuaciones respectivas, todos a uno logren armonía de conjunto y aseguren un desenlace a la trama. Y para que al término ganen todos con la satisfacción emocionada del auditorio que los mira, que también es partícipe central de la obra que convoca. Esto importa entenderlo y mucho, sobre todo con vistas al final exitoso de toda transición democrática como la que se plantea a nuestros países. En mi caso, a Venezuela de modo agonal. Y que habrá de concluir, así lo espero, en una formulación normativa distinta, sino renovada sobre la democracia. En el caso de la democracia, la narrativa de su obra actual no es la misma que la de los griegos y tampoco la escrita al concluir la Segunda Guerra del siglo XX. Pero ha de contar con un ancla invariable que la fija en un punto no debatible, el respeto a la dignidad y naturaleza de la persona humana. Misma ancla que ata al mundo desde 1945 y que le permita, como a toda nave, mantener su guía. Como síntesis de todo lo dicho, cabe imaginar algunas postulaciones normativas mínimas como ensayo preliminar y reconstructiva de la democracia. Saber, A. La democracia como derecho humano colectivo. El primer artículo de la Carta Democrática califica a la democracia no más como sistema de gobierno, sino como derecho de los pueblos, que los gobiernos han de garantizar. Es un derecho de todos y para todos, en medio de sus diferencias y como límite de la propia pluralidad democrática. B. La democracia como derecho y servicio a la verdad. Cabe agradecer a Václav Havel, que pasó de ser prisionero de la República Socialista Checoslovaca a presidente constitucional de la República Federal Checa, el exigir por primera vez el derecho a la verdad. Se pregunta si acaso es un sueño el querer fundar el Estado de la verdad. Se plantea y nos plantea un asunto crucial, como lo es indagar sobre los límites de la tolerancia a la democracia y el Estado de Derecho. Pues, en el decir de Piero Calamandrei, bajo los totalitarismos de todo signo, impera el régimen de la mentira. C. La democracia como representatividad de lo social. Si la representación implica la visibilidad de la democracia, su transparencia, su posibilidad de no permanecer como experiencia secreta para superar las críticas justificadas que hoy la debilitan, han de resolverse. Primero, la confusión que se critica desde la doctrina entre la sociedad civil y la política, vale decir, la señalada apropiación por aquella y sus intereses privados de los ámbitos de esta, y que a guisa de lo dicho antes puede significar una intensificación de lo democrático. Y dos, el abuso de las mayorías que se afirman sobre la muerte política de las minorías, apropiándose en su favor de la soberanía popular como un todo, que incluiría la parte que no logra ser representada y cuya voz al final no cuenta, pues se diluye tras el grito de las mayorías. Se requiere entonces relanzar y desbrozar de falacias a la representación política, esencia de la experiencia real de la democracia, tanto como se hace prioritario resolver los problemas que plantea esta y la consiguiente necesidad de que no la encarnen a manera de ejemplo y en su defecto órganos monocráticos y de factura populista, electos bajo el citado criterio mayoritario y que presumen como dogma la unidad y homogeneidad del pueblo. La experiencia referida del socialismo del siglo XXI es al respecto más que ilustrativa. D. La democracia como realización de la justicia y garantía de su coherencia. Al respecto interesa destacar que admitido que la democracia es un derecho totalizador de los derechos y su eje transversal, derecho o servicio a la verdad, y representación representativa, el conjunto de sus manifestaciones han de ser coherentes unas con otras a la luz de los principios ordenadores de la buena fe y la dignidad humana. En la práctica, resolver sobre los derechos y acerca de sus garantías dentro de un Estado de Derecho implica, en primer término, afirmar el derecho a la democracia y, al término, decidir
sobre la base de la naturaleza de la persona humana, entre derechos que se aleguen o se opongan y sus tutelas, dándoles en suma textura de base a la diversidad social, linderos democráticos al pluralismo y circunscribiendo el todo a las exigencias ineludibles de la misma democracia. Muchas gracias, señor académico. Quiero poner de resalto que nos acompaña el señor ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Horacio Rosati, que es además miembro de nuestra academia. Le agradecemos su presencia en esta jornada. Bueno, han oído ustedes, han escuchado una serie de ponencias diversas que me parece que no obstante tienen un hilo conductor también con la ponencia, las dos ponencias que se hicieron al inicio de las jornadas. Y quizá podemos ver desde una presentación de los problemas que tienen las democracias de nuestros países hasta un intento de normatizar una democracia que pueda ser vivible por nuestros pueblos. La primera presentación del señor académico representante del Perú, Ferrero Costa, puso de manifiesto, me parece, algo muy interesante a través de la explicación de una institución de derecho privado, como es el régimen sucesorio. Él, después de recordar una serie de anécdotas que hacen a nuestro país, la República Argentina, señaló la conexión del sistema sucesorio también con el sistema de los tributos, de los impuestos, con una planificación tributaria, que en la primera ponencia se señaló como un camino, un medio para poder redistribuir la riqueza. Me parece que ahí hay un punto quizá para debatir, porque el señor académico lo señaló como un sistema que fue más costoso que beneficioso para el país, si no lo entendí mal, y al contrario, en la primera ponencia lo que se resaltaba era este mecanismo como un medio para lograr esto de la redistribución social. Fue muy revelador e interesante. Eso que tal vez es algo que nos faltan en nuestras democracias, que es el diálogo entre personas que difieren en sus concepciones políticas, ¿no? Esos acuerdos, ese llamado del gobernador Rosas para oír a quien tenía quizá otra visión de la realidad. Si pudiéramos hacer carne esto en nuestros países, y hablo por la República Argentina en especial, quizá lograríamos mejores resultados. El académico Vanossi nos alertó contra las reformas intempestivas y él se manifestó crítico de las democracias semidirectas. Aquí creo que hay un matiz o una divergencia en lo que se nos presentó al comienzo a propósito de las democracias participativas. Quizá ustedes después puedan señalar las opiniones que tengan sobre estas dos posturas diferentes. La tercera ponencia, a propósito de los derechos de la tercera generación y el populismo, nos deparó una frase que es toda una revelación y un punto de inflexión de las realidades que a veces vivimos también en nuestros países. Dijo el académico Ciegaña que el populismo es el mayor enemigo de los derechos sociales, que eleva la pobreza en los países, para considerarlo detenidamente. Y también señaló, y aquí también encuentro en la descripción que hizo la señora presidenta y la primera ponencia de Pedro Cerezo Galán, la distinción entre igualdad e igualitarismo, ¿no? Buscamos una, estamos en alerta contra las otras. Finalmente hemos oído la descripción de lo que es hoy Venezuela. Fue calificado como la ruptura del Estado de Derecho,
como una lacerante herida en el país y cómo a través de un proceso que se generó con muchas promesas se llegó a la situación actual. Finalmente tuvimos una consideración por el académico Aguiar, que no nos pudo acompañar, un intento de sistematizar lo que sería esencial para nuestras democracias. Este encuentro apunta a esta cuestión esencial. Tenemos muchos problemas y tenemos la oportunidad magnífica que nos ofrece este encuentro de reflexionar sobre ello y ver si en conjunto podemos acordar algunas soluciones para nuestros países y nuestra solidaridad otra vez para la patria venezolana que hoy tanto está padeciendo.